Hola chiquillos, en esta clase vamos a ver cómo construir gráficos para la proporción directa. Entonces tenemos una situación que dice un estacionamiento cobra 500 pesos por hora. Entonces, ¿cómo vamos a ver a través de un gráfico si es o no proporción directa respecto a lo siguiente? Nosotros vamos a construir una tabla de valores con las variables que estamos trabajando a continuación. Entonces, una variable va a ser la cantidad de horas y la otra variable va a ser el total a pagar. Entonces, si la persona estaciona una hora, va a tener que pagar 500 pesos. Si estaciona 2 horas, va a tener que pagar 1000 pesos. Si estaciona 3 horas, va a tener que pagar 1500 pesos. Si estaciona 4 horas, va a tener que pagar 2000 pesos y así sucesivamente con los valores que nosotros queramos. Entonces la idea es poder llevar eso a un gráfico. ¿Cómo vamos a graficar nosotros? Vamos a hacer un plano que contenga nuestras dos variables. Por ejemplo, al eje horizontal vamos a asignarle la cantidad de horas y al eje vertical vamos a poner el total a pagar, que sería en pesos. Entonces, si ustedes se fijan, la cantidad de horas va de uno en uno. Entonces va a ir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así podemos continuar hasta el infinito. Y en el eje vertical va a ir el total a pagar. Si ustedes se fijan, el total a pagar va de 500 en 500. Entonces los gráficos siempre tienen que ser bien graduados. Entonces va a ir de 500 en 500. Partimos con 500, seguimos con 1000, luego 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 y así hasta podemos seguir hasta el infinito. Entonces nosotros vamos a ir ubicando nuestros puntos. Por ejemplo, si la persona estaciona una hora, yo busco la hora 1, paga 500 pesos. Entonces hago el punto ahí, donde se intersectan los dos. Después, si estaciona 2 horas, yo subo hasta el 1000 y hago mi puntito. Si estaciona 3 horas, paga 1500 pesos. Entonces hacemos el puntito en la intersección del 3 y subimos hasta el 1500. Si estaciona 4 horas, tenemos que subir hasta el 2000, que estaría ahí, porque ahí choca el punto. Entonces nosotros ahora tenemos que unir esos puntos a través de una línea recta. Y ahí nos queda nuestra línea recta. Puede seguir esa línea hasta el infinito. ¿Cuál es la gracia de esa línea recta? Que toda proporción directa, cuando la graficamos, nos tiene que quedar con una línea recta que parte aquí en el origen. El origen es donde chocan ambos ejes, tanto el eje vertical como el horizontal. Eso se llama origen. Y la proporción directa tiene esa característica, que es una línea recta que pasa por el origen. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver a través del gráfico cuánto tiene que pagar, por ejemplo, por 6 horas de estacionamiento, yo subo y veo dónde choca. Por ejemplo, acá, por 6 horas de estacionamiento, la persona va a tener que pagar 3000 pesos. Y eso yo lo puedo ver directamente del gráfico. Entonces yo esto lo puedo proyectar para poder ver cuánto va a pagar lo que estaciona cierta cantidad de tiempo. Entonces, como es una línea recta que parte del origen, nosotros sí estamos hablando de una proporción directa. Ahora, en el siguiente problema dice, 2 kilos de azúcar cuestan 1500 pesos. Completa la tabla y realiza el gráfico. Entonces, primero tenemos que completar la tabla. En la proporción directa, porque aquí estamos en proporción directa, porque si la variable kilos de azúcar aumenta, yo voy a tener que pagar más, por lo tanto la variable total a pagar también aumenta. Como ambas variables aumentan, entonces estamos en proporción directa. En la proporción directa, nosotros para saber el valor desconocido, que en este caso sería cuánto vale 1 kilo de azúcar, tendríamos que multiplicar el 1500
por 1, recuerden que se multiplicaba cruzado, y se dividía por el valor que queda, que sería 2. Entonces eso sería 1500, 1500 por 1 es 1500, partido en 2 serían 750. Entonces, aquí iría el 750. Vamos con el siguiente. Necesitamos saber cuánto salen 4 kilos de azúcar. Entonces podemos multiplicar el 1500 por 4 y dividirlo en 2. Sería 1500 por 4 se multiplica cruzado, y en este caso tendríamos que multiplicar cruzado el 4 con el 1500 y lo dividimos por el que queda, que sería 2. 4 por 1500 serían 6000, y 6000 dividido en 2 sería 3000. Entonces el valor que va acá es 3000. Y por último nos queda el 5, que podemos multiplicar simplemente, como sabemos que 1 kilo de azúcar es 7500, puede ser 7500 por 5, y eso nos daría 3750. Entonces ya estamos listos para poder graficar nuestra situación. Entonces en el eje vertical vamos a poner los kilos de azúcar, y en el eje vertical vamos a poner el total a pagar. Cuando ustedes grafiquen, siempre tiene que ser graduado, porque si bien aquí nos sale el 3, nosotros también tenemos que saltar el espacio del 3 o poner el 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y ahí podemos seguir hasta el infinito. Y si se fijan, en el eje vertical va de 750 en 750. Entonces vamos a poner 750, 1500, 2250, 3000, 3750, 4500, y así podemos seguir hasta el infinito. Entonces ahora tenemos que unir nuestros puntos. El 1 se relaciona con el 750, entonces iría ahí el puntito. El 2 se relaciona con el 1500, iría ahí el puntito. El 3 no sabemos con cuál se relaciona, así que lo vamos a saltar. El 4 se relaciona con el 3000, entonces nuestro punto iría ahí. Y el 5 se relaciona con el 3750, que iría ahí. Entonces ahora nosotros podemos trazar nuestra recta y ver cómo va a quedar nuestro gráfico. Nuestro gráfico queda de esa manera. Pasa por el origen, claramente, porque pasa por donde se intersectan ambos ejes, el eje vertical como el eje horizontal, y es una línea recta. Como es una línea recta que pasa por el origen, estamos hablando de proporción directa. Y además, ahora podemos ver cuánto salen 3 kilos de azúcar. Entonces yo puedo subir hasta ver dónde choca, y choca con el 2250. Por lo tanto, 3 kilos de azúcar cuestan 2250. Y así nosotros podríamos ver con el valor que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si tomamos el 6, vemos al 6 y choca con el 4500. Por lo tanto, podríamos decir que 6 kilos de azúcar cuesta 4500 pesos. Y así nosotros podemos graficar la proporción directa. Ahora, chiquillos, tienen que hacer la actividad que viene a continuación, y cualquier duda preguntarle a sus respectivos profesores.